La mayoría de las personas evita hablar de la muerte porque asocia inmediatamente este tema con tristeza, depresión o pesimismo. Esa asociación es un error funcional. La muerte, cuando se trata como emoción, realmente paraliza, pero cuando se trata como estructura, organiza. El papel de la muerte no es generar sentimiento, es imponer límite, y todo sistema sin límite se vuelve confuso, ineficiente y ruidoso. Antes de comenzar, por favor, dale me gusta al video, suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad o estado estás viendo este video documental. Eso ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. La mente humana necesita fronteras claras para funcionar bien. Cuando todo parece posible, todo se vuelve postergable. Cuando el tiempo parece infinito, ninguna decisión parece urgente. La muerte existe como el límite final que impide que la mente se pierda en fantasías de continuidad eterna. No es un castigo de la vida, es el mecanismo que da forma a la vida. Pensar en la muerte, en este sentido, no significa pensar en el momento final, en el sufrimiento físico o en el colapso biológico. Significa reconocer de manera fría y objetiva que el tiempo disponible es finito y de duración desconocida. Esta simple constatación altera profundamente la forma en que se construyen las prioridades, sin necesidad de moral, sin necesidad de discurso motivacional. Cuando la finitud se acepta como un dato estructural, la mente empieza a operar con criterios más rígidos. Preguntas que antes parecían abstractas adquieren peso concreto. ¿Vale la pena gastar energía en esto? ¿Vale la pena mantener esta relación en este formato? ¿Vale la pena posponer esta decisión una vez más? ¿Vale la pena vivir a este ritmo como si fuera sostenible indefinidamente? La muerte funciona como un instrumento de corte. Elimina excesos mentales. Reduce el espacio para vanidades infladas. Debilita la obsesión por la aprobación social a largo plazo, no porque vuelva a la persona indiferente, sino porque obliga a la mente a distinguir lo esencial de lo accesorio. Aquello que no sobrevive a la idea de finitud difícilmente merece ocupar el centro de la vida. Es en este punto donde el pensamiento de Séneca se vuelve operativo. Para él, la muerte no es un tema para contemplación poética ni para angustia metafísica. Es una herramienta de alineación interna, un recordatorio disciplinado de que cada día gastado sin intención es un día irrecuperable, no por dramatismo, sino por definición. La muerte, cuando se coloca en el lugar correcto, no reduce el placer de la vida, elimina el desperdicio, impide que la mente trate el tiempo como un recurso ilimitado, transforma elecciones pequeñas en decisiones reales, expone incoherencias entre el discurso interno y la práctica cotidiana. Y esa exposición incomoda porque exige ajuste. El error común es pensar que recordar la muerte genera ansiedad. En realidad, lo que genera ansiedad es fingir que no existe mientras se vive una vida desalineada. La ansiedad surge de la discrepancia entre la forma en que se gasta el tiempo y la forma en que la mente sabe, en el fondo, que debería usarse. La muerte solo hace visible esa discrepancia. Usar la muerte como ingeniería mental significa permitir que actúe silenciosamente como criterio. No es pensar en ella todo el día, es dejar que opere como límite implícito en cada decisión relevante. Cuando ese límite se ignora, la vida se llena de compromisos laxos, metas infladas y miedos difusos. Cuando se acepta, la vida se vuelve más simple, más dura y más clara. La claridad no proviene del confort, proviene de la restricción bien definida. La muerte es la restricción máxima, por eso es tan poderosa como herramienta mental, no para asustar, sino para ordenar, no para entristecer, sino para concentrar, no para paralizar, sino para forzar la elección. El pánico en torno a la muerte no nace del fin en sí, nace de un error cognitivo básico. La mente trata la muerte como un evento futuro aislado, cuando el sufrimiento real ocurre en el presente, por anticipación repetida. La mayor parte del dolor asociado a la muerte es imaginaria en el sentido técnico de la palabra. No está ocurriendo ahora, pero se simula innumerables veces como si lo estuviera. La imaginación humana no sabe diferenciar bien una amenaza real inmediata de una amenaza abstracta proyectada.
Cuando la mente crea una escena futura de pérdida, dolor o inexistencia, el cuerpo reacciona como si esa escena estuviera a punto de suceder. El sistema nervioso entra en estado de alerta. El corazón se acelera. La atención se estrecha. El pensamiento pierde profundidad. Todo esto ocurre sin que exista ningún riesgo concreto en ese momento. Este mecanismo fue útil en contextos de peligro físico inmediato, pero aplicado a la muerte, que es cierta pero indeterminada en el tiempo, se convierte en un generador crónico de desgaste. La mente empieza a vivir en estado de ensayo permanente. Ensayar el fin, ensayar la pérdida, ensayar el arrepentimiento, ensayar el dolor. Cada ensayo consume energía real, aun siendo una escena ficticia. El costo diario de este error es alto. La energía mental que podría usarse para decidir se drena en simulación. La atención que podría usarse para actuar es secuestrada por escenarios. El resultado no es solo ansiedad, es postergación. La persona pasa a evitar decisiones que podrían organizar la vida, porque toda elección se percibe como un riesgo adicional en un sistema ya sobrecargado. Esta postergación corroe áreas centrales de la existencia. Conversaciones importantes se aplazan indefinidamente. Las relaciones se mantienen en estado ambiguo para evitar el conflicto. Los proyectos no se asumen con claridad, porque asumir implica exponerse al fracaso. El miedo no paraliza de forma dramática, paraliza de manera silenciosa, cotidiana y socialmente aceptable. La ambición también sufre este efecto. En lugar de volverse clara, se fragmenta. La persona quiere muchas cosas al mismo tiempo porque no consigue elegir una. La mente, al imaginar infinitos futuros posibles, evita comprometerse con un solo camino. La paradoja es que esta multiplicidad aparente genera inmovilidad real. Surge entonces una forma específica de cobardía social. No es cobardía física, ni moral en el sentido clásico. Es la cobardía de no posicionarse, de no decir lo que se piensa, de no defender límites, de no cerrar ciclos que ya han perdido función. Todo esto se justifica internamente como prudencia, cuando en realidad es miedo a la pérdida simbólica. El error intuitivo central es creer que pensar repetidamente en la muerte prepara a la mente. En la práctica, esta repetición desorganizada solo refuerza el estado de alerta. La preparación real exige estructura, no repetición caótica. Mientras la muerte se trate como una amenaza emocional que debe evitarse o ensayarse sin método, el pánico se mantiene activo. Cuando la muerte se retira del campo de la imaginación emocional y se coloca en el campo de los datos estructurales, el efecto cambia. El cerebro deja de simular escenas y pasa a operar con límites. Los límites no generan pánico, generan criterios. El miedo disminuye no porque el fin desaparezca, sino porque la mente deja de ensayarlo de forma inútil. El pánico, por lo tanto, no es señal de lucidez, es señal de mala gestión mental. Indica que la imaginación está ocupando un espacio que debería estar ocupado por la decisión. Mientras este error no se corrige, la vida sigue viviéndose en modo defensivo, con alto costo y bajo avance real. El problema nunca fue la muerte. El problema siempre fue la anticipación descontrolada. Y mientras la mente insista en tratar el fin como un evento que debe ensayarse emocionalmente y no como un límite que debe integrarse racionalmente, el pánico seguirá operando como fondo silencioso de la vida cotidiana. El error más común al lidiar con la muerte es convertirla en tema. El tema se vuelve discurso, el discurso se vuelve emoción, la emoción se vuelve ruido. En el pensamiento estoico, la muerte no ocupa ese lugar. No es asunto para contemplación prolongada ni para elaboración sentimental. Es objeto de entrenamiento mental, y el entrenamiento existe para modificar el comportamiento, no para producir estados emocionales. Entrenar la mente para lidiar con la muerte significa retirarle el elemento de sorpresa psicológica. La sorpresa es lo que genera pánico. Lo inesperado es lo que desorganiza. Cuando algo inevitable se trata como si fuera improbable, la mente permanece despreparada. El entrenamiento corrige exactamente eso. Alinea la expectativa con la realidad. Pensar en la muerte como entrenamiento
no significa imaginar escenas de sufrimiento o decadencia física. Eso es desperdicio cognitivo. El entrenamiento estoico es seco, breve y funcional. Parte de una constatación simple: la vida tiene un plazo. Ese plazo es desconocido y todas las elecciones ocurren dentro de esa restricción. No hay drama en ello, solo hay estructura. Cuando este dato se integra, la mente cambia la forma en que evalúa las situaciones. Los conflictos pequeños dejan de parecer amenazas existenciales. Las decisiones importantes dejan de posponerse indefinidamente. El exceso de preocupación por escenarios secundarios pierde fuerza, no porque la persona se vuelva fría, sino porque el sistema interno de prioridades se reorganiza. El entrenamiento también sirve para reducir el apego a la ilusión de control total. La mayor parte del miedo humano no proviene de la muerte en sí, sino de la pérdida de control sobre el propio guión. Aceptar la muerte como un límite no negociable debilita la fantasía de que todo puede administrarse, corregirse o aplazarse. Esa aceptación no genera pasividad, genera realismo. El realismo es una forma superior de calma. No la calma de quien ignora los riesgos, sino la calma de quien sabe qué riesgos no pueden eliminarse. Cuando la muerte se reconoce como parte de la ecuación, la mente deja de gastar energía intentando eliminarla simbólicamente. Esa energía queda disponible para lo que puede hacerse ahora. El entrenamiento mental también actúa sobre el tiempo. La mente común trata el tiempo como elástico. Siempre parece haber más mañana. El entrenamiento estoico acorta ese elástico, no para generar urgencia histérica, sino para impedir que decisiones importantes se empujen indefinidamente. Cuando el tiempo deja de ser abstracto, el presente gana peso. Hay un efecto colateral importante en este proceso. Cuando la muerte deja de ser un tema emocional, deja de ser un tabú. Y cuando deja de ser un tabú, pierde parte del poder de generar ansiedad difusa. El miedo mal definido se debilita cuando se coloca dentro de un marco claro. La mente funciona mejor con datos duros que con fantasías vagas. Este entrenamiento no es constante, no ocupa todo el día. Aparece como un recordatorio breve, puntual y estratégico, un ajuste fino de rumbo, una verificación de coherencia. Sirve para preguntar si la forma actual de vivir está alineada con el hecho de que el tiempo no es infinito. Cuando la respuesta es no, el entrenamiento cumple su función al exponer la discrepancia. La muerte, usada de esta manera, no roba intensidad a la vida, elimina desperdicio, reduce la tolerancia a compromisos vacíos, relaciones laxas y proyectos indefinidos. No por moral, sino por economía mental. La mente empieza a exigir que el tiempo se utilice de forma más consciente. El entrenamiento mental con la muerte no prepara al individuo para el fin biológico, lo prepara para vivir con mayor precisión mientras está vivo. Esa es la inversión central. Quien huye de la muerte suele vivir de forma confusa. Quien la integra como límite suele vivir de manera más directa, aunque más exigente. Aquí la muerte ya no aparece como amenaza. Aparece como un instrumento silencioso de organización interna. Y es exactamente por eso que empieza a perder el poder de paralizar. El miedo a la muerte no es un sentimiento abstracto. Es un proceso fisiológico y cognitivo bien definido. Cuando la mente identifica una amenaza, aunque sea abstracta y distante, activa un sistema antiguo de supervivencia. Ese sistema fue diseñado para responder a peligros inmediatos, no a ideas inevitables sin fecha marcada. La primera respuesta es el estado de alerta. El cuerpo libera señales de preparación. La atención se estrecha. El pensamiento pasa a buscar seguridad. Este movimiento es automático. El problema surge cuando la amenaza no puede evitarse ni resolverse, como ocurre con la muerte. El sistema permanece activado sin tener dónde descargar la energía generada. Con el alerta continuo, la mente entra en rumiación. Repite pensamientos en un intento de encontrar una salida que no existe. Busca garantías donde no hay garantía posible. Revisa escenarios. Compara alternativas. Simula resultados. Todo esto ocurre sin avance real. La rumiación crea la sensación de actividad, pero no produce solución. La siguiente etapa es la búsqueda compulsiva de control simbólico.
La persona empieza a verificar en exceso información, opiniones ajenas, señales del cuerpo, previsiones futuras, no para actuar, sino para aliviar temporalmente la tensión. Cada verificación reduce la ansiedad por algunos instantes, pero refuerza el hábito. El sistema aprende que la ansiedad solo disminuye cuando hay comprobación constante. Este ciclo se infiltra en los hábitos cotidianos. El exceso de información se convierte en anestésico. La ansiedad nocturna surge porque el silencio elimina distracciones y la mente vuelve a simular amenazas. La urgencia falsa aparece cuando tareas irrelevantes se tratan como críticas, solo para evitar el contacto con decisiones realmente importantes. La necesidad de aprobación crece porque el juicio externo parece ofrecer algún tipo de seguridad simbólica. El miedo en esta etapa ya no está vinculado a la muerte en sí. Se dispersa, contamina decisiones pequeñas, interfiere en conversaciones simples, distorsiona la percepción del riesgo. El individuo empieza a evitar el malestar inmediato, incluso cuando ese malestar es necesario para reducir el sufrimiento futuro. El sistema de supervivencia, que debería proteger, pasa a limitar. Es importante comprender que este mecanismo no es señal de debilidad moral. Es previsible. Surge cuando una amenaza inevitable se trata como algo que debe resolverse emocionalmente. El cuerpo no fue hecho para sostener una alerta permanente frente a algo que no puede eliminarse. Cuando la muerte se integra como límite estructural, este mecanismo pierde fuerza. El alerta disminuye porque ya no hay intento de evitar lo inevitable. La rumiación se debilita porque ya no hay un problema que resolver, solo una condición que considerar. La búsqueda de garantías pierde sentido porque la ausencia de garantía se acepta como parte de la ecuación. La mente funciona mejor cuando sabe dónde no tiene control. Eso libera energía para actuar donde el control existe. Mientras la muerte se trate como una amenaza activa, el sistema del miedo ocupa demasiado espacio. Cuando se la trata como un dato fijo, el sistema se recalibra. El miedo no desaparece por completo, cambia de función, deja de ser un ruido constante y pasa a ser una señal puntual. En lugar de paralizar, alerta solo cuando algo amenaza realmente valores o integridad. Este ajuste no ocurre por negación, sino por comprensión del mecanismo. Aquí queda claro que el problema no es sentir miedo. El problema es permitir que un sistema diseñado para peligros inmediatos gobierne una vida entera frente a un límite inevitable. Mientras eso ocurre, la vida se vive en modo defensivo, con poco avance real y alto desgaste interno. Integrar la muerte correctamente es también un acto de higiene mental. Es retirar del sistema del miedo una responsabilidad que no puede cumplir y devolver a la mente la capacidad de decidir con más calma, más foco y menos ruido. La mente humana confunde dos fenómenos radicalmente distintos y los trata como si fueran uno solo. El primero es la muerte biológica, inevitable, imprevisible en el momento exacto y fuera del control individual. El segundo es una forma de muerte en vida, construida poco a poco, producida por parálisis, postergación y miedo constante. Esta segunda muerte no es un evento, es un proceso, y es en él donde la mayoría de las personas vive intentando evitar algo sin percibir que ya está dentro. La muerte biológica termina la vida. La muerte en vida la vacía. La primera ocurre una sola vez. La segunda ocurre todos los días. Cada vez que una decisión importante se posterga sin criterio, algo muere. Cada vez que una conversación necesaria se evita, algo se cierra. Cada vez que un límite no se impone por miedo al conflicto, se pierde un fragmento de autonomía. Este acumulado no llama la atención porque no es dramático, es silencioso. El miedo opera como si estuviera protegiendo al individuo de la muerte biológica, pero en la práctica cobra un impuesto continuo. Para evitar riesgos, la persona evita movimientos. Para evitar dolor, evita cambios. Para evitar pérdidas, evita elecciones. El resultado es una vida cada vez más estrecha, en la que el espacio de acción se reduce mientras la sensación de tiempo que pasa aumenta. Esta confusión es funcionalmente peligrosa. Al intentar escapar de la muerte inevitable,
el individuo acepta una forma de existencia reducida, preserva el cuerpo, pero sacrifica la dirección, preserva la seguridad, pero pierde coherencia, preserva la imagen, pero abandona la propia intención. Todo esto sucede sin una decisión consciente. Es un efecto colateral del miedo mal orientado. La mente cree que está ganando tiempo. En realidad, está gastando tiempo sin retorno. La vida pasa a vivirse en modo de mantenimiento, no de construcción. El objetivo deja de ser vivir bien y pasa a ser no perder demasiado. Este rebajamiento de expectativa se vende internamente como prudencia, pero el costo aparece más tarde en forma de frustración difusa y arrepentimiento mal definido. La muerte en vida también se manifiesta en el lenguaje interno. Frases como «luego lo veo», «ahora no es el momento». Cuando las cosas se estabilicen, se vuelven patrones. Estas frases no son planificación, son postergación disfrazada. Funcionan como analgésicos temporales para la ansiedad, pero no resuelven el problema estructural. El punto central es que el miedo no elimina la muerte biológica, solo anticipa la muerte simbólica. Al intentar evitar el fin, la persona renuncia a la intensidad y a la claridad que solo existen cuando algo está en juego. La vida pierde contorno porque no hay una elección real en curso. Cuando la mente reconoce esta distinción, algo cambia. Queda claro que evitar riesgos no es lo mismo que preservar la vida. Queda claro que la seguridad absoluta tiene un costo existencial. Queda claro que el miedo, cuando gobierna, no protege, empobrece. Integrar la muerte como límite no significa acelerar el fin biológico. Significa interrumpir el proceso de muerte en vida. Significa aceptar que perder forma parte del juego y que intentar eliminar toda pérdida resulta en una existencia vacía. La claridad nace cuando la mente percibe que el precio de no actuar es mayor que el precio de actuar. Mientras esta confusión persista, el individuo seguirá creyendo que está siendo cauteloso, cuando en realidad solo está postergando lo inevitable en versiones cada vez más pequeñas de sí mismo. Cuando la finitud entra correctamente en el pensamiento, crea un criterio de separación que no depende de moral, motivación ni fuerza de voluntad. Este criterio es simple, pero implacable. El tiempo no alcanza para todo. A partir de ahí, cualquier elección que intente abarcarlo todo al mismo tiempo se revela falsa. La mente se ve obligada a distinguir lo esencial de lo accesorio, no por opinión, sino por limitación estructural. El error común es intentar organizar la vida según preferencias momentáneas o presiones externas. Eso produce listas extensas, compromisos inflados y prioridades en conflicto. El criterio estoico opera de otra manera. Comienza con una pregunta que casi nunca se formula con honestidad. Si el tiempo es limitado, ¿qué merece realmente ocuparlo? Esta pregunta no pide justificaciones emocionales, exige corte. La finitud funciona como filtro. Todo lo que pasa por ese filtro necesita justificar su costo en tiempo, energía y atención. Lo que no sostiene ese costo revela su naturaleza de distracción. La distracción no es ocio. La distracción es aquello que consume recursos sin producir alineación. Puede parecer productiva, socialmente aceptada o incluso placentera, pero no contribuye a la coherencia de la vida. Aplicar este criterio exige abandonar la fantasía de un equilibrio perfecto. No es posible invertir de forma igual en todas las áreas. Trabajo, relaciones, salud, dinero y reputación compiten entre sí por el mismo recurso escaso. Fingir que no compiten es la forma más eficiente de perder claridad. La finitud expone esa competencia y obliga a la mente a asumir elecciones explícitas. En el trabajo, el criterio separa sustento de vanidad. El sustento mantiene la vida en funcionamiento. La vanidad intenta inflar la identidad. Cuando el tiempo se trata como infinito, ambos se mezclan. Cuando el tiempo se trata como finito, la diferencia se vuelve evidente. Proyectos que solo sirven para alimentar la imagen pierden fuerza frente a proyectos que construyen autonomía real. En las relaciones, el criterio separa vínculo de hábito. Hay relaciones que existen por inercia, no por valor. Mantenerlas cuesta energía emocional continua y produce poco retorno en significado.
La finitud hace visible ese costo, no para incentivar el aislamiento, sino para exigir intencionalidad. Las relaciones que importan soportan inversión consciente, las demás drenan en silencio. En la salud, el criterio separa cuidado de estética. Mientras el tiempo parece abundante, el cuerpo se trata como algo corregible después. Cuando el tiempo se vuelve limitado, el cuerpo se percibe como plazo real, no como proyecto de imagen, sino como condición de continuidad de la acción en el mundo. En el dinero, el criterio separa seguridad de estatus. La seguridad compra tiempo, el estatus compra validación temporal. La finitud vuelve imposible ignorar esta distinción. Lo que no aumenta la autonomía rara vez justifica el costo cuando el tiempo es corto. En la reputación, el criterio separa integridad de aprobación. La aprobación depende de factores externos e inestables. La integridad depende de coherencia interna. Cuando el fin se tiene en cuenta, la aprobación pierde peso estructural. No sobrevive al límite. La integridad, sí. Este criterio no resuelve los conflictos automáticamente. Solo impide el autoengaño. Elimina justificaciones frágiles. Expone incoherencias. A partir de ahí, la mente ya no puede fingir que todo es igualmente importante. Algo tiene que caer. Y lo que cae revela lo que realmente era esencial. La finitud no crea valores nuevos, solo revela los valores que ya existían, pero estaban ocultos bajo exceso, ruido y distracción. Este proceso no es cómodo, pero es necesario. Sin él, la vida sigue llena, pero desordenada. Con él, la vida se vuelve más exigente, pero más clara. Mientras este criterio no se aplica, el individuo vive reaccionando a estímulos. Cuando se integra, el individuo empieza a elegir, y esa diferencia lo cambia todo. La mayor parte de la indecisión humana no nace de la falta de información, nace de la negativa a aceptar la pérdida. Decidir significa elegir un camino y abandonar otros. Mientras la mente mantenga la fantasía de que todo puede permanecer abierto, evitará decidir. La muerte rompe esa fantasía. Introduce una verdad simple y operativa. No hay tiempo suficiente para todo. Y cuando no hay tiempo suficiente para todo, elegir deja de ser opcional. Usar la muerte como herramienta de decisión rápida no significa pensar en el final antes de cada elección trivial. Significa mantener activo un criterio silencioso. Esta decisión seguiría teniendo sentido si el tiempo estuviera claramente limitado. Ese criterio no responde con emoción, responde con corte. Elimina alternativas que solo existen porque el tiempo fue tratado como infinito. La decisión rápida no es impulsiva, es concisa. Elimina el exceso antes de actuar. El método es simple en la forma, pero exigente en la práctica. Primero, identificar qué es esencial en esa situación específica. Lo esencial no es lo que genera placer inmediato, ni lo que preserva la imagen. Lo esencial es lo que sostiene coherencia, autonomía y continuidad real de acción. El segundo paso es eliminar lo que no es esencial. Eliminar no significa odiar, despreciar ni demonizar. Significa aceptar que ahora no cabe. Este paso es el más difícil porque activa el miedo a la pérdida simbólica. La muerte ayuda exactamente aquí. Recuerda que la pérdida es inevitable en cualquier escenario. No elegir también es perder, solo que de forma difusa y prolongada. El tercer paso es elegir el siguiente acto concreto. No el plan ideal, no la solución perfecta, sino el próximo movimiento posible dentro de las restricciones reales. La muerte reduce la tolerancia a la abstracción excesiva. Exige acción delimitada, algo que pueda hacerse ahora, con costo conocido. La claridad surge cuando la mente acepta que toda decisión lleva una pérdida incorporada. Mientras la mente intenta escapar de esa realidad, posterga. Cuando la acepta, actúa. La muerte no crea esa pérdida. Solo hace visible algo que siempre estuvo presente. Este uso de la finitud acelera las decisiones porque elimina la búsqueda de garantías imposibles. Muchas decisiones quedan trabadas porque la mente quiere certeza total del resultado. La muerte elimina esa exigencia. Recuerda que la incertidumbre no es una falla del sistema, es condición del sistema. Esperar certeza es esperar indefinidamente. La decisión rápida
también reduce el desgaste mental. Cada elección aplazada sigue consumiendo energía en segundo plano. Ocupa espacio cognitivo, genera rumiación y crea tensión difusa. Cuando la decisión se toma, incluso si es difícil, ese costo cae. La mente vuelve a tener espacio para lo que sigue. Hay un efecto importante en este proceso. Decidir con base en la finitud reduce el peso de las elecciones irreversibles, no porque dejen de ser serias, sino porque la mente ya acepta la irreversibilidad como parte de la vida. El miedo a equivocarse pierde parte de su poder cuando errar deja de verse como catástrofe absoluta. La muerte, usada así, no empuja al individuo hacia decisiones extremas, lo empuja hacia decisiones honestas, elimina aplazamientos artificiales, reduce la distancia entre intención y acción, fuerza alineación entre lo que se dice valorar y lo que efectivamente se hace. Mientras la finitud no se integra, la decisión parece demasiado pesada. Cuando se integra, la indecisión es la que pasa a parecer insostenible, y esta inversión cambia la forma en que la vida se conduce en lo cotidiano. La mayor distorsión sobre la valentía es tratarla como algo raro, explosivo y visible. Esa imagen convierte la valentía en espectáculo y aleja a las personas de la práctica real. En el pensamiento estoico, la valentía no es un gesto heroico aislado, es un comportamiento repetido bajo restricción. Es la capacidad de actuar incluso cuando el costo es conocido y no puede eliminarse. La muerte desmonta la fantasía del heroísmo porque revela algo incómodo. Casi ninguna decisión importante exige bravura dramática. Lo que exige es constancia. Decir no cuando sería más cómodo decir sí. Salir de entornos que erosionan lentamente en lugar de esperar un colapso explícito. Cerrar relaciones ambiguas que drenan energía. Estas acciones no generan aplausos, solo reorganizan la vida. La valentía estoica no nace de la ausencia de miedo, nace de la negativa a permitir que el miedo gobierne. El miedo informa, la valentía decide. Cuando la muerte se integra como límite, el miedo pierde el estatus de argumento final. Sigue presente, pero deja de ser decisivo. La mente empieza a preguntar no solo «esto asusta», sino «esto es coherente con un tiempo finito». Existe una diferencia crucial entre valentía e impulsividad. La impulsividad intenta escapar del miedo mediante acción rápida y desordenada. La valentía acepta el miedo y actúa a pesar de él. La impulsividad busca alivio inmediato. La valentía acepta incomodidad prolongada a cambio de alineación. La muerte ayuda a distinguir estas dos cosas porque expone el costo de decisiones tomadas solo para aliviar tensión momentánea. Cuando el tiempo se trata como infinito, la mente puede permitirse evitar incomodidades repetidamente. Cuando el tiempo se trata como finito, cada aplazamiento empieza a parecer demasiado caro. Esta percepción no genera prisa histérica, genera intolerancia al autoengaño. La valentía surge como respuesta a esa intolerancia. Hay ejemplos claros de esta valentía silenciosa. Decir no a invitaciones que sostienen una imagen social, pero sabotean prioridades reales. Dejar de comprar estatus para comprar tiempo. Pedir ayuda cuando el orgullo prefiere aislamiento. Enfrentar exámenes médicos aplazados por miedo simbólico. Resolver pendientes antiguos que siguen ocupando espacio mental. Nada de esto es grandioso. Todo es decisivo. La muerte actúa aquí como regulador de escala. Recuerda que el costo de no actuar se acumula. Cada pequeña cobardía no mata la vida de una vez, pero la estrecha. La valentía, en este sentido, no expande la vida de forma dramática. Impide que la vida se encoja. Este tipo de valentía también reduce el desgaste emocional. Actuar de forma alineada, incluso con incomodidad, consume menos energía que sostener contradicciones internas durante largos periodos. La mente gasta mucho esfuerzo intentando justificar aplazamientos. Cuando la acción ocurre, ese esfuerzo cae. La valentía sin teatralidad también afecta la forma en que el individuo lidia con límites externos. No todo puede cambiarse. No todo conflicto puede ganarse. No toda pérdida puede evitarse. La valentía estoica no intenta controlar lo incontrolable. Intenta responder con dignidad a lo que no puede alterarse. La muerte,
al remover la ilusión de control total, debilita la necesidad de parecer invulnerable. Y cuando esa necesidad cae, la valentía se vuelve más accesible. Deja de ser performance y pasa a ser práctica cotidiana. Un ajuste constante entre lo que importa y lo que es soportable. Mientras la valentía se trata como excepción heroica, permanece distante. Cuando se trata como hábito bajo límite, se vuelve posible. Y es exactamente este tipo de valentía el que sostiene una vida más coherente en un tiempo finito. Mientras el final permanece abstracto, las prioridades permanecen confusas. La mente humana es hábil para inflar importancias artificiales cuando no percibe un límite real. Las tareas secundarias se disfrazan de urgentes. Los compromisos irrelevantes ocupan el espacio central. La vida cotidiana se llena de movimientos, pero carece de dirección. La finitud rompe este escenario al volver visible algo que antes se ignoraba. No es posible invertir en todo sin perder lo esencial. Cuando el final se vuelve nítido, ciertas prioridades emergen sin esfuerzo moral. La familia deja de ser un concepto genérico y pasa a ser presencia concreta. Las amistades dejan de ser un conteo social y pasan a ser vínculos sostenibles. El servicio deja de ser performance y pasa a ser utilidad real. La creación deja de ser un pasatiempo postergado y pasa a ser expresión necesaria. La salud deja de ser estética futura y pasa a ser condición inmediata de acción. La integridad deja de ser discurso y pasa a ser costo asumido. Estas prioridades no surgen porque alguien decida que son importantes. Surgen porque sobreviven a la prueba de la finitud. Cuando el tiempo se reconoce como escaso, todo lo que depende de una postergación eterna pierde fuerza. Lo que exige presencia, cuidado y continuidad gana peso. La muerte funciona como un solvente que disuelve importancias falsas. El contraste se vuelve evidente al observar las prioridades que caen. El consumo usado como anestesia pierde sentido cuando el tiempo es corto. La productividad usada como identidad se revela frágil cuando no produce significado duradero. La fama usada como sustituto de valor personal se muestra inestable frente a un final que ignora el reconocimiento público. La mente resiste este ajuste porque exige renuncia. Priorizar implica abandonar. Elegir implica excluir. La finitud vuelve inevitable esta exclusión. Expone el costo de mantener todo abierto. El costo no es solo tiempo perdido, es vida diluida. Hay también un efecto importante sobre el ritmo. Cuando el final se ignora, la vida tiende a acelerarse de forma artificial. Todo parece urgente, pero poco es relevante. Cuando el final se reconoce, el ritmo se desacelera de manera selectiva. Lo que importa recibe tiempo. Lo que distrae pierde espacio. No se trata de hacer menos por pereza, sino de hacer menos para hacer mejor. Estas prioridades reorganizadas también alteran la forma en que se enfrentan los conflictos. Las discusiones triviales pierden importancia. Los silencios necesarios se vuelven insostenibles. La mente empieza a preguntarse si vale la pena cargar resentimientos cuando el tiempo es limitado, no por perdón automático, sino por economía emocional. El final nítido también cambia la relación con los proyectos a largo plazo. Dejan de ser fantasías grandiosas y pasan a ser compromisos progresivos. La pregunta deja de ser ¿a dónde quiero llegar algún día? Y pasa a ser ¿qué estoy construyendo ahora que justifica el tiempo invertido? Este cambio reduce la frustración porque acerca intención y acción. Las prioridades verdaderas no son románticas, exigen presencia continua, mantenimiento y costo. La finitud no vuelve estas exigencias más fáciles, solo vuelve imposible ignorarlas. Desaparece la comodidad de fingir que todo puede esperar. En su lugar surge una vida más exigente, pero más coherente. Mientras el final permanece distante en la imaginación, las prioridades siguen siendo negociables. Cuando el final se aproxima mentalmente, las prioridades se solidifican, y una vez solidificadas, empiezan a guiar las elecciones de forma casi automática, sin necesidad de esfuerzo constante. Cuando el miedo a la muerte se observa con atención, rara vez apunta al final biológico en sí. Lo que revela es otra cosa, el miedo a llegar al final con la sensación de que la vida fue mal utilizada. El pánico no nace de la inexistencia futura,
sino de la evaluación tardía del pasado. La mente teme el momento en que ya no habrá tiempo para corregir incoherencias acumuladas. Este miedo opera como un contador silencioso. No se manifiesta todo el tiempo, pero aparece en brechas específicas, en el silencio de la noche, en momentos de estancamiento, frente a decisiones postergadas durante demasiado tiempo. En esos momentos, la mente no pregunta por morir, pregunta si lo vivido justifica el tiempo gastado. Y cuando la respuesta es incierta, el miedo crece. El arrepentimiento funciona como combustible de este proceso. No el arrepentimiento puntual por errores específicos, sino el arrepentimiento difuso por una vida conducida por postergación. La mente percibe, aunque no lo formule con claridad, que ciertas decisiones no se tomaron por miedo, no por falta de oportunidad. Esta percepción genera tensión continua. Para aliviar esta tensión, el cerebro intenta comprar tiempo simbólico. Recurre a la distracción, llena la agenda, aumenta el consumo de estímulos, busca pequeñas recompensas inmediatas. Todo esto crea una sensación temporal de movimiento, pero no resuelve la causa del miedo. Por el contrario, cuanta más distracción, menos acción significativa. Cuanta menos acción significativa, mayor el stock de arrepentimiento latente. Este mecanismo crea un ciclo cerrado. El miedo genera distracción. La distracción impide elecciones. La ausencia de elecciones alimenta el arrepentimiento. El arrepentimiento intensifica el miedo. La muerte aparece como telón de fondo de este ciclo, pero no es el motor. El motor es la percepción creciente de que el tiempo se está gastando sin dirección clara. La mente intenta racionalizar este proceso. Se convence de que aún habrá tiempo, de que las condiciones todavía no son ideales, de que ciertas decisiones requieren más preparación. Estas narrativas alivian momentáneamente la ansiedad, pero aumentan el costo futuro. Cada justificación aceptada hoy se transforma en peso mañana. Cuando la finitud se integra de forma consciente, este ciclo empieza a debilitarse, no porque el miedo desaparezca, sino porque cambia de objeto. En lugar de temer un final abstracto, la mente pasa a temer la continuidad vacía. Este desplazamiento es crucial. Transforma el miedo en señal de desalineación, no en amenaza paralizante. El miedo a no haber vivido es más honesto que el miedo a morir. Señala algo corregible mientras aún hay tiempo. Indica áreas donde las elecciones están siendo evitadas. Revela conflictos entre valores declarados y prácticas reales. Cuando este miedo se reconoce, puede usarse como alarma, no como sentencia. La dificultad está en resistir la tentación de anestesiarlo. Anestesiar el miedo es fácil, enfrentarlo exige acción. La finitud vuelve explícita esta exigencia. Elimina la ilusión de que el miedo puede eliminarse sin cambio concreto. Mientras la vida permanezca desalineada, el miedo regresa. La finitud solo se convierte en herramienta cuando sale del campo abstracto y entra en la rutina. Mientras permanezca como idea general, produce solo reflexión ocasional. Cuando se aplica a situaciones concretas, reorganiza la vida de forma silenciosa y continua. El pensamiento estoico no busca momentos elevados de conciencia, busca ajustes repetidos en lo cotidiano. El primer campo inevitable de aplicación es la decisión entre carrera y dinero. La mayoría de las personas mezcla sustento con vanidad porque nunca aplicó un criterio de límite. El sustento es lo que garantiza autonomía mínima y continuidad de acción. La vanidad es lo que existe para sostener imagen, comparación o narrativa externa. Cuando el tiempo parece infinito, ambos conviven sin conflicto. Cuando el tiempo se reconoce como limitado, la diferencia se vuelve incómoda. La finitud fuerza la pregunta que rara vez se hace con honestidad. ¿Este esfuerzo está comprando tiempo o solo estatus? Comprar tiempo significa reducir dependencia futura, ampliar margen de elección y disminuir vulnerabilidad. Comprar estatus significa aumentar exposición, costos fijos y necesidad de validación continua. La muerte no moraliza esta elección, solo revela su precio a lo largo del tiempo. El segundo campo de aplicación es el de los conflictos y las conversaciones difíciles. Las conversaciones postergadas no desaparecen, se acumulan,
Cada conversación evitada añade tensión al sistema relacional. La mente justifica la postergación como prudencia, pero el costo aparece más tarde en forma de desgaste, resentimiento y distanciamiento silencioso. La finitud expone este costo al retirar la fantasía de tiempo ilimitado para resolver todo después. Cuando el tiempo es limitado, ciertas conversaciones dejan de parecer opcionales. No porque se vuelvan fáciles, sino porque se vuelven necesarias. El malestar inmediato de hablar pasa a ser menor que el costo prolongado de callar. La muerte actúa aquí como criterio de urgencia real, no como presión emocional. Recuerda que las relaciones no se ajustan solas con el paso del tiempo, se deterioran. El tercer campo es el de la salud y la disciplina corporal. Mientras el cuerpo se trata como algo corregible en el futuro, la disciplina parece negociable. Cuando el cuerpo se reconoce como plazo real, la relación cambia. La salud deja de ser estética proyectada y pasa a ser condición inmediata de acción. No se trata de obsesión con la longevidad, sino de respeto al hecho de que sin un cuerpo funcional no hay decisión, valentía ni claridad sostenibles. La finitud también reorganiza la disciplina diaria. Los pequeños hábitos pasan a evaluarse por su impacto acumulado, no por el placer momentáneo. La pregunta deja de ser, ¿esto es agradable ahora?, y pasa a ser, ¿esto compromete o sostiene mi capacidad de actuar dentro de algún tiempo? Este ajuste reduce indulgencias automáticas y aumenta elecciones conscientes. En todos estos escenarios, la muerte no aparece como amenaza, aparece como referencia silenciosa. No exige heroísmo, exige honestidad. Honestidad sobre costos, límites e intercambios inevitables. La aplicación diaria de la finitud no convierte la vida en algo más fácil. La vuelve menos confusa. Cuando este criterio se aplica de forma consistente, ocurre algo interesante. La ansiedad disminuye, no porque los problemas desaparezcan, sino porque dejan de acumularse. Las decisiones se toman, las conversaciones ocurren, los ajustes se realizan mientras aún son posibles, el inventario de pendientes se reduce. Existe un riesgo real. Cuando la muerte entra en el campo mental sin método, puede transformarse en compulsión. En lugar de organizar, invade. En lugar de aclarar, oscurece. Esto ocurre cuando la finitud se usa como estímulo emocional continuo y no como criterio puntual. El resultado no es lucidez, es desgaste. La obsesión surge cuando la mente intenta extraer de la muerte una respuesta emocional que ella no puede ofrecer. Pensar repetidamente en el final sin finalidad práctica refuerza el sistema de alerta. El cuerpo interpreta esa repetición como amenaza activa. La atención se estrecha, el pensamiento se empobrece. La vida empieza a girar en torno al miedo que debería haber sido neutralizado. El antídoto no es evitar el tema, sino regular su uso. La finitud funciona mejor en dosis breves y aplicadas. Debe entrar como corte, no como telón de fondo permanente. Sirve para decidir, no para rumiar. Sirve para cerrar excesos, no para crear tensión continua. El método es simple, pero exige disciplina. La muerte entra en el pensamiento cuando hay una decisión relevante que tomar. No permanece después de eso. Cumplida su función de filtro, se retira. El error es dejarla ocupando el espacio que debería llenarse con acción. Cuando no hay acción, la mente regresa a la simulación, y la simulación prolongada reactiva el miedo. Este retorno al presente mediante la acción es fundamental. La muerte solo cumple su papel cuando empuja hacia algo concreto. Una conversación, un ajuste de rumbo, un corte necesario, una elección incómoda. Si no sigue ninguna acción, el pensamiento se degrada en obsesión improductiva. También es importante entender que la finitud no exige vigilancia constante. No necesita recordarse cada hora. El exceso de recordatorios banaliza el límite. Lo que organiza no es la frecuencia, es la precisión. Un recordatorio bien colocado vale más que 100 pensamientos dispersos. La obsesión también surge cuando la muerte se confunde con identidad. Cuando el individuo empieza a definirse por la conciencia de la finitud, en lugar de usar esa conciencia como herramienta. En ese punto, la muerte deja de servir a la vida y pasa a ocuparla. El pensamiento estoico
Evita esta trampa al tratar la muerte como instrumento, no como tema central de la narrativa personal. Otro riesgo es usar la finitud como justificación de la ansiedad. La mente puede convertir el límite en excusa para una prisa constante, decisiones precipitadas e intolerancia exagerada al error. Eso no es lucidez, es huida. La finitud no elimina la necesidad de discernimiento, solo impide los aplazamientos artificiales. Usar la muerte correctamente implica aceptar que no todo necesita resolverse ahora. El límite no convierte la vida en una carrera, convierte la vida en un proceso consciente. Algunas cosas requieren tiempo, otras exigen un corte inmediato. La finitud ayuda a diferenciar una cosa de la otra, no a atropellar ambas. Cuando la muerte se usa sin obsesión, pierde carga emocional y gana función estructural, no invade lo cotidiano. Aparece cuando es necesaria, actúa como criterio y se retira. Este uso silencioso es lo que permite que la vida continúe fluyendo sin ansiedad excesiva. El objetivo no es convivir con la muerte todo el tiempo, es convivir mejor con el tiempo mientras existe. Y eso solo ocurre cuando la finitud se trata como herramienta de decisión, no como compañera constante del pensamiento. La técnica central propuesta por Séneca no es la contemplación del final, sino la preparación para la pérdida. Prepararse no significa sufrir antes de tiempo, significa reducir el elemento de sorpresa psicológica. La sorpresa es lo que desorganiza. La preparación es lo que mantiene la capacidad de actuar cuando algo se pierde. La mente entra en pánico cuando cree que algo esencial jamás podría ser retirado. Ese pánico no proviene de la pérdida en sí, sino de la ruptura abrupta de la expectativa. Cuanto mayor es la expectativa de permanencia, mayor es el impacto cuando se frustra. La preparación estoica actúa exactamente en ese punto. Ajusta expectativas para que la pérdida, cuando ocurre, no sea interpretada como colapso total. El método es directo. Consiste en reconocer deliberadamente que todo aquello que no depende exclusivamente de la propia conducta puede perderse. Salud, posición, dinero, relaciones, reputación, confort. Nada de eso está garantizado. Esta constatación no exige dramatización, exige solo honestidad estructural. Al aceptar esta posibilidad, la mente deja de construir identidades rígidas basadas en factores inestables. Esta preparación no ocurre todo el tiempo. Aparece en momentos específicos, cuando la mente empieza a tratar algo como absolutamente indispensable. En ese punto, el entrenamiento interviene. Pregunta si la vida sería imposible sin eso. La respuesta casi siempre es no. Difícil, sí. Imposible, no. Esa diferencia debilita el terror anticipatorio. Imaginar la pérdida posible no sirve para crear sufrimiento artificial. Sirve para disminuir la dependencia psicológica. Cuando la mente ensaya la posibilidad de perder algo, descubre que aún queda capacidad de acción. Ese descubrimiento es liberador. Reduce el poder que objetos, posiciones y personas ejercen sobre el comportamiento. Después de este ensayo breve, la mente regresa al plan mínimo viable. El plan mínimo no es el ideal, es lo posible. Define qué puede hacerse incluso después de una pérdida. Este plan crea seguridad real, no simbólica. Muestra que la vida no depende de condiciones perfectas para continuar con dignidad. Esta técnica aumenta la valentía porque reduce el costo percibido de la acción. Muchas decisiones no se toman porque la mente exagera el impacto de una pérdida potencial. Al entrenar la posibilidad de esa pérdida, el impacto emocional disminuye, la acción deja de parecer suicida y pasa a parecer simplemente costosa. Este cambio de escala es decisivo. La preparación también reduce la necesidad de control excesivo. Cuando la mente acepta que no todo puede preservarse, deja de intentar gestionar cada detalle. Esto libera energía para aquello que realmente depende de la propia conducta, elecciones, actitudes, respuestas. El foco se desplaza de lo incontrolable a lo controlable. Es importante notar que esta técnica no elimina el duelo cuando la pérdida ocurre. No promete invulnerabilidad emocional. Promete algo más realista, la capacidad de no colapsar. El dolor existe. La diferencia es que no paraliza por completo.
La mente no entra en un estado de negación prolongada. Prepararse para la pérdida no significa vivir esperando lo peor, significa vivir sin la ilusión de garantía total. Esta ausencia de ilusión no vuelve la vida más sombría, la vuelve menos frágil. La fragilidad extrema nace de la dependencia psicológica absoluta, no de la conciencia de los límites. Cuando la sorpresa se reduce, la dignidad aumenta. El individuo consigue atravesar cambios con menos desorganización interna. No necesita reinventarse desde cero ante cada pérdida. Ya sabe que puede seguir operando incluso en condiciones peores que las ideales. Esta técnica no cierra un ciclo. Permanece como herramienta activa. Siempre que algo empieza a dominar excesivamente el comportamiento por miedo a la pérdida, la preparación entra en escena. No para eliminar el apego, sino para impedir que se convierta en tiranía interna. Aceptar la muerte como límite no significa negar el impacto emocional de la pérdida. Esta confusión es común y produce un error peligroso. La idea de que la claridad exige frialdad. En el pensamiento estoico eso no existe. El dolor no es un defecto moral, es una respuesta humana a una ruptura real. El problema no es sentir dolor. El problema es permitir que el dolor destruya por completo la capacidad de actuar y de sostener valores. El duelo no es un obstáculo para la lucidez, es parte del costo de los vínculos reales. Quien no sufre pérdidas significativas, por lo general tampoco construyó relaciones profundas. El error está en intentar eliminar el duelo mediante racionalizaciones precoces o un endurecimiento artificial. Eso no produce dignidad, produce represión, que regresa más tarde de forma desorganizada. La claridad estoica no busca suprimir emociones, busca impedir que las emociones se conviertan en tiranas. El dolor existe, pero no gobierna todas las decisiones. El sufrimiento se reconoce, pero no se transforma en identidad. La vida sigue exigiendo respuestas, incluso cuando algo se ha perdido. La dignidad reside exactamente en esa continuidad posible. La diferencia entre sufrir con dignidad y colapsar está en la preparación previa. Quien vivió como si nada pudiera perderse, tiende a derrumbarse cuando algo es retirado. Quien aceptó de antemano la inestabilidad de las cosas, sufre, pero no se sorprende. El dolor sigue doliendo, pero no parece absurdo. Encuentra un lugar comprensible dentro de la experiencia humana. El duelo prolongado y destructivo suele no provenir solo de la pérdida. Proviene de la ruptura de una narrativa ilusoria. La persona no pierde únicamente a alguien o algo, pierde la creencia de que aquello estaba garantizado. Esa ruptura simultánea es la que genera desorganización profunda. La preparación estoica actúa precisamente para evitar esa doble pérdida. La dignidad, en este contexto, no significa contener lágrimas ni mantener una apariencia de fortaleza. Significa preservar criterios internos, incluso bajo presión emocional. Significa no abandonar por completo valores, compromisos y responsabilidades a causa del dolor. Significa reconocer el sufrimiento sin permitir que borre todo lo que aún existe. Existe también un aspecto temporal importante. El dolor exige tiempo. Los intentos de acelerar artificialmente el duelo suelen generar bloqueos posteriores. La claridad no atropella el tiempo psicológico, solo impide que el tiempo se desperdicie en negación continua. La persona sufre, pero no huye del hecho de que la vida sigue exigiendo presencia. La muerte, cuando se integra como límite, también reduce la tendencia a dramatizar pérdidas inevitables como injusticias absolutas. Esto no elimina la tristeza, pero reduce la revuelta estéril. La energía que se gastaría en resistencia inútil puede utilizarse para reorganizar la vida dentro de las nuevas condiciones. La dignidad frente a la pérdida se manifiesta en gestos pequeños, mantener rutinas mínimas, honrar compromisos posibles, cuidar el cuerpo incluso cuando la motivación cayó, hablar con honestidad sobre el dolor sin convertirlo en espectáculo. Estas acciones no eliminan el sufrimiento, pero impiden que consuma toda la estructura de la vida. El dolor existe, la pérdida es real. La dignidad no está en evitarlo, sino en atravesarlo sin abandonar por completo la propia dirección. La claridad estoica
No promete alivio rápido, promete sostén mínimo cuando el suelo parece inestable, mientras el dolor se niega, gobierna de forma subterránea. Cuando se reconoce y se encuadra, pierde parte de su poder desorganizante, y esa diferencia define si la pérdida se transforma en una ruptura definitiva o en una transición difícil, pero atravesable. La relación con el placer cambia radicalmente cuando la finitud deja de ser abstracta. Mientras el tiempo parece abundante, el placer tiende a usarse como fuga. Sirve para anestesiar incomodidades, aplazar decisiones y crear la sensación de que algo se está aprovechando, incluso cuando no se está construyendo nada. La muerte desmonta esta función anestésica al revelar el costo oculto de ese uso del placer. El placer no es el problema, la fuga lo es. Cuando el placer se usa para escapar de elecciones difíciles, cobra intereses altos. El alivio es breve, el aplazamiento es largo. La mente aprende a recurrir al placer cada vez que surge tensión, y con ello evita enfrentar lo que realmente exige acción. La finitud expone esta dinámica porque reduce la tolerancia a ciclos vacíos. Cuando el tiempo es limitado, el placer empieza a evaluarse por el efecto que produce después, no solo durante. La pregunta cambia de «¿esto es agradable ahora?» a «¿esto sostiene o corroe mi capacidad de actuar mañana?». Este cambio no moraliza el placer, lo vuelve criterioso. El placer que restaura energía y presencia se diferencia claramente del placer que solo anestesia. La finitud también redefine la noción de urgencia. En un escenario imaginado de tiempo infinito, todo puede tratarse como urgente. La agenda se llena de demandas artificiales. La atención se fragmenta. La mente vive en una carrera sin dirección. Cuando el tiempo se reconoce como escaso, la urgencia falsa pierde legitimidad. No todo merece respuesta inmediata. No todo necesita hacerse ahora. Entonces surge la urgencia verdadera, la vinculada a decisiones que, si se aplazan, acumulan costo real, conversaciones que no se resuelven solas, ajustes de salud que no se corrigen por voluntad, proyectos que exigen inicio, no planificación eterna. La muerte actúa como filtro entre estas dos urgencias. No acelera todo, desacelera lo que no importa y presiona lo que no puede esperar. Esta distinción altera profundamente la rutina. Las tareas se eligen por impacto acumulado, no por ruido externo. Los compromisos se evalúan por su alineación con prioridades reales, no por presión social. El tiempo deja de llenarse automáticamente y pasa a asignarse de forma consciente. La relación con el placer también se vuelve más intensa, no más pobre. Cuando el placer deja de ser fuga, se convierte en presencia. Los pequeños momentos ganan densidad porque no compiten con culpa silenciosa. El descanso se vuelve descanso real, cuando no se usa para escapar de una vida desalineada. La finitud también reduce la compulsión por el exceso. Exceso de estímulos, exceso de consumo, exceso de actividades. Estos excesos suelen surgir del intento de sentir algo constantemente para no enfrentar el vacío creado por la falta de dirección. Cuando la dirección se vuelve más clara, el exceso pierde función. La urgencia verdadera no grita, pesa. Se manifiesta como una incomodidad persistente ante algo no resuelto. La finitud enseña a escuchar ese peso en lugar de sofocarlo con prisa artificial. Esto exige tolerancia al malestar, pero reduce el desgaste a largo plazo. En este contexto, placer y disciplina dejan de ser opuestos. La disciplina protege el placer que vale la pena. Impide que el tiempo sea consumido por anestesia continua. La finitud aporta el argumento final para esa protección. No hay tiempo suficiente para desperdiciar energía en lo que no sostiene la vida. Este ajuste no convierte la vida en ascetismo. La vuelve más económica, menos ruido, menos urgencia falsa, menos placer vacío, más presencia donde realmente importa. Y esa economía solo es posible cuando el límite se toma en serio. Gran parte del comportamiento humano se organiza por el miedo al juicio ajeno. Este miedo opera de forma silenciosa, continua y socialmente recompensada. Rara vez se presenta como pánico explícito, aparece como cautela excesiva, adaptación constante, suavización de posturas y abandono gradual de convicciones. La muerte desmonta este sistema
porque expone un hecho simple: la reputación no sobrevive al final. Mientras la finitud se ignora, la reputación adquiere un peso desproporcionado. La mente empieza a invertir energía en mantener imágenes, administrar percepciones y evitar la desaprobación. Esta inversión parece racional porque produce recompensas inmediatas: aceptación, pertenencia, estabilidad social. El costo real, sin embargo, aparece más tarde, en forma de una vida conducida por expectativas externas. El juicio ajeno crea un tipo específico de miedo. No es miedo a un castigo físico ni a una pérdida material inmediata. Es miedo a la exclusión simbólica. La persona teme perder posición, estatus, reconocimiento. Ese miedo se infiltra en las decisiones más importantes. Elecciones de carrera, posicionamientos éticos y límites personales pasan a moldearse no por lo que es coherente, sino por lo que es aceptable. La muerte actúa aquí como disolvente. Revela que toda reputación es temporal, que toda imagen es frágil, que toda aprobación depende de contextos que cambian. Cuando este dato se integra, el miedo social pierde parte de su poder coercitivo. No desaparece por completo, pero deja de ser argumento final. La valentía social no consiste en desafiar todos los juicios. Eso sería imprudencia. Consiste en aceptar que algunos juicios son inevitables cuando se vive de forma coherente. La muerte enseña que intentar agradar a todos cobra un precio demasiado alto en un tiempo limitado. La adaptación constante consume energía que podría usarse para construir algo más sólido. Existe una asimetría importante en este proceso. Las personas tienden a sobreestimar el impacto duradero del juicio ajeno y a subestimar el impacto duradero de las propias concesiones. La mente recuerda con claridad momentos de desaprobación pública, pero olvida lentamente las pequeñas renuncias hechas para evitarla. La finitud corrige esta asimetría al volver visible el costo acumulado de esas renuncias. La valentía social se manifiesta en acciones discretas. Decir lo que necesita decirse, incluso cuando no será popular. Establecer límites que generan incomodidad momentánea. Rechazar roles que exigen traicionar valores internos. Estas acciones no producen aplausos inmediatos, producen coherencia interna. Y la coherencia, con el tiempo, reduce el ruido mental. La muerte también reduce la necesidad de justificar constantemente las elecciones personales. Cuando el tiempo es limitado, la explicación excesiva pierde función. La persona pasa a aceptar que no todos comprenderán sus decisiones. Esta aceptación no es arrogancia, es economía psíquica. Explicarse indefinidamente no cambia convicciones ajenas y drena energía propia. El juicio ajeno pierde aún más fuerza cuando se reconoce su volatilidad. Las mismas personas que hoy desaprueban mañana pueden ignorar. Las mismas que hoy aplauden mañana pueden criticar. Construir la vida sobre este flujo inestable es estructuralmente frágil. La finitud expone esa fragilidad sin necesidad de argumento moral. La valentía social no elimina relaciones, las selecciona. Las relaciones sostenibles sobreviven a la honestidad. Las relaciones basadas solo en conveniencia tienden a disolverse cuando aparecen límites. La muerte acelera este proceso porque reduce la disposición a mantener vínculos que exigen autoanulación continua. La finitud no ordena ignorar el mundo social, ordena elegir con más cuidado qué juicios merecen atención y cuáles pueden dejarse pasar. Mientras la reputación ocupa el centro, la vida gira en torno al mantenimiento de la imagen. Cuando la finitud desplaza ese centro, la vida pasa a girar en torno a coherencia y acción, y este cambio altera profundamente la forma en que el individuo se posiciona en el mundo. Después de que la muerte deja de ser abstracción y pasa a operar como límite, surge la necesidad de prueba. No una prueba intelectual, sino una prueba práctica de claridad. La claridad que no se traduce en acción no es más que organización mental temporal. La prueba final consiste en someter la vida real al criterio de la finitud y observar qué no se sostiene. Esta prueba no ocurre en grandes declaraciones, ocurre en cortes pequeños y verificables. El primer movimiento es identificar qué puede eliminarse de inmediato sin comprometer la continuidad de la vida. Compromisos que existen solo por hábito.
obligaciones asumidas por inercia, actividades que consumen energía sin producir avance. La finitud vuelve visible el desperdicio que antes parecía normal. El segundo movimiento es identificar lo que necesita ser enfrentado, no eliminado, conflictos aplazados, conversaciones evitadas, decisiones mantenidas en suspensión. La muerte actúa aquí como presión silenciosa, no para crear urgencia histérica, sino para volver insostenible el aplazamiento. Cuando el tiempo es limitado, ciertos problemas dejan de ser opcionales. Exigen respuesta, aunque sea imperfecta. El tercer movimiento es identificar lo que necesita ser reparado. Relaciones dañadas por silencio prolongado. Acuerdos rotos que nunca fueron revisados. Promesas hechas a uno mismo y abandonadas sin cierre. La finitud no exige reparación total, exige honestidad sobre lo que aún puede ajustarse y sobre lo que ya no puede recuperarse. Esta distinción evita culpa difusa y dirige la energía. El cuarto movimiento es identificar lo que necesita ser iniciado. No grandes proyectos idealizados, sino comienzos reales, algo que ponga la vida en movimiento coherente, un hábito estructurante, un trabajo iniciado de forma imperfecta, un posicionamiento asumido. La muerte reduce la tolerancia a la planificación infinita. Exige comienzo, no garantía. Cada uno de estos movimientos conlleva un costo explícito. Cortar genera pérdida de confort, enfrentar genera incomodidad emocional, reparar genera vulnerabilidad, iniciar genera riesgo. La prueba final no oculta estos costos, los coloca a la vista. La claridad surge cuando la mente acepta pagar algunos costos para evitar un costo mayor y más difuso en el futuro. Esta prueba también revela autoengaños persistentes. La persona percibe dónde sigue negociando con el tiempo, dónde aún cree que podrá resolver después sin pagar precio, dónde todavía se esconde detrás de justificaciones plausibles. La finitud no acusa, solo expone. Lo importante en este proceso es el orden. No se enfrenta todo al mismo tiempo, no se repara todo de una vez, no se inicia todo junto. La claridad no exige sobrecarga, exige secuencia, un corte real, un enfrentamiento necesario, una reparación posible, un inicio concreto. Este encadenamiento mantiene a la mente funcional. La prueba final no produce sensación de victoria, produce sensación de alineación parcial, siempre incompleta, siempre provisional. La vida no se resuelve de una vez, se ajusta continuamente bajo límite. La finitud garantiza solo que este ajuste no se posponga indefinidamente. Cuando esta prueba se ignora, la reflexión sobre la muerte pierde función. Se vuelve discurso. Cuando se aplica, incluso de forma imperfecta, la reflexión gana peso. Se traduce en cambio observable de conducta. Y ese cambio, por pequeño que sea, reduce el miedo difuso que motivó todo el proceso. La muerte no entra en la vida para disminuirla, entra para concentrarla. Todo lo desarrollado hasta aquí converge en este punto simple y exigente. Cuando el final se ignora, la vida se dispersa. Cuando el final se reconoce, la vida se organiza. No por moral, no por heroísmo, no por optimismo, sino por necesidad estructural. La finitud no vuelve la existencia ligera, la vuelve precisa. Retira excesos, expone incoherencias y reduce ilusiones. Este proceso es incómodo porque exige elección, y elegir implica perder alternativas. La muerte no crea esa pérdida, solo impide que la mente siga fingiendo que no existe. Vivir con claridad bajo la finitud no significa vivir pensando en el final, significa vivir pensando mejor en el medio. El presente deja de ser un intervalo entre distracciones y pasa a ser el único espacio real de acción. El pasado no puede corregirse indefinidamente. El futuro no puede garantizarse. El ahora gana peso no por romantización, sino por exclusividad. La valentía que surge de este reconocimiento no es grandiosa, es discreta. Aparece en decisiones pequeñas tomadas sin aplauso, en límites mantenidos a pesar de la incomodidad, en elecciones que no maximizan aprobación, pero preservan coherencia. Esta valentía no llama la atención, sostiene. La prioridad que surge no es una lista idealizada, es un eje, familia, vínculos reales,
creación significativa, cuidado del cuerpo, integridad interna. Estos elementos no compiten por tiempo infinito, compiten por tiempo finito. La finitud resuelve esta competencia de forma silenciosa, sin discurso motivacional. El miedo a la muerte, cuando se reconfigura, pierde su carácter paralizante. Se transforma en señal, señal de desalineación cuando aparece, señal de exceso cuando regresa sin motivo claro. Deja de ser enemigo y pasa a ser indicador, una alarma que señala dónde la vida está siendo vivida por debajo de lo posible. La integración final no exige un cambio radical inmediato, exige un gesto concreto, una conversación que ya no puede aplazarse, un corte que necesita hacerse, un compromiso asumido con riesgo conocido, un inicio imperfecto, pero real. La muerte concentra la vida exactamente en este punto de acción mínima necesaria. Nada de esto elimina sufrimiento, incertidumbre o pérdida. Lo que cambia es la relación con estos elementos. Dejan de ser argumentos para la parálisis y pasan a ser condiciones del juego. La vida deja de administrarse como si fuera infinita y pasa a conducirse como lo que es, limitada, exigente y precisamente por eso, valiosa. La finitud no reduce la vida, elimina lo que no es vida. Si llegaste hasta aquí, por favor, deja tu me gusta, suscríbete al canal y comenta algún tema que te gustaría ver por aquí. Tu idea puede convertirse en un video. Hasta el próximo video.